Si alquilás un departamento o una casa para vivir, seguramente habrás escuchado algo de los alquileres, el desalojo y demás. En esta época es fundamental que conozcas esta información, que es un decreto que salió y que entre otras cosas lo que hace es suspender los desalojos por falta de pago. Vamos a ver en este tip jurídico de qué se trata ese decreto, que te va a venir fenómeno en esta época en especial en la que quizá tenés un problema económico por el contexto de la pandemia, porque en el trabajo no están pagando en tiempo o estás preocupado por la continuidad de tu trabajo, el pago de alquiler, servicios, tarjeta de crédito, etc. Vamos a explicar un poquito de qué se trata este DNU. Lo primero que debemos decir es que suspende los desalojos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hasta el 30 de septiembre no te van a poder desalojar por falta de pago. Recordamos algo básico. En una relación de alquiler, en un contrato de locación, hay dos partes. Por un lado, el locatario, que es la persona que alquila y paga el precio del alquiler, y por otra parte está el locador, que es el que recibe el pago por ese alquiler, que por ejemplo puede llegar a ser el dueño de ese inmueble. Este decreto lo que permite es continuar hasta el 30 de septiembre sin que puedan desalojarte por falta de pago. Ojo que es por falta de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos, locador, querés iniciar un desalojo por una persona, por ejemplo, que intrusó uno de tus departamentos o tu departamento, podés hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que se suspenden son los desalojos por falta de pago en virtud de un contrato de locación. Aclaración importante, incluso podrías iniciar el juicio de desalojo, pero lo que no vas a poder ejecutar es la sentencia de desalojo, que es lo que te va a permitir justamente desalojar. Pongámoslo entre comillas, beneficio alcanza no solo a la persona que suscribió el contrato de locación, es decir, al locatario, el que alquiló el departamento, sino también a quien continúa con esa locación o a un sublocatario, por ejemplo. Otro dato fundamental: se prorrogan los contratos que tenían vencimiento hasta el 20 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que continúan las mismas condiciones de esa contratación. Ojo con esto, porque no hay una renovación del contrato, que eso es lo que nosotros llamamos los abogados en derecho tácita reconducción. La tácita reconducción implica la renovación, entre comillas, automática del contrato en los mismos términos. No hay tácita reconducción. Por el contrario, hay una prórroga de las mismas condiciones, que es lo que establece el Código Civil y Comercial cuando dos partes continúan la relación contractual. Siguen bajo los mismos parámetros, pagan el alquiler que habían pactado, pese a que ese contrato está caído. Esa prórroga se puede dar hasta el 30 de septiembre. Es decir, que vos, locatario, tenés la facultad de quedarte 6 meses más en esas mismas condiciones. Digo que tenés la facultad porque vos, que estás alquilando, podés irte antes. Para eso tenés que avisarle a través de un medio fehaciente al locador con un mínimo de 15 días de anticipación que vas a irte. Es decir, podés irte si querés en julio, pero tenés que avisarle por lo menos con 15 días de anticipación a través de un medio fehaciente. Un medio fehaciente, por ejemplo, es una carta de documento. Entiendo que no es la mejor época para mandar una carta de documento, pero es lo que establece este decreto. Algo importante, esta prórroga incluye obviamente la prórroga de las fianzas. Como ustedes deben saber, si alguna vez suscribieron un contrato de locación, hay una parte que debe actuar como garante. La figura del garante es alguien que responde en caso de que el que alquila el departamento no esté cumpliendo con ese compromiso. Entonces, de alguna forma, el locador tiene la seguridad de que va a poder demandar no solo a esa persona que vive en su departamento y que iba a pagar el alquiler, sino a otro que de alguna forma, y entre comillas, se está haciendo cargo de levantar ese muerto en virtud del acuerdo, porque es el fiador. Otro dato fundamental de este decreto es que se congela el precio del alquiler. El valor que se toma de referencia es el alquiler de marzo. Esto quiere decir que entre marzo y septiembre vas a pagar lo mismo que venías pagando hasta marzo. Ahora, no todo es color de rosa, no te están regalando 6 meses de alquiler al precio de marzo. Puede existir una diferencia de precio. Acá por ley te están diciendo que vas a pagar en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre el alquiler al valor de marzo. Pero si había, por ejemplo, un aumento previsto en tu contrato para, pongámosle, abril, vas a tener que pagar la diferencia a partir de octubre en 3 cuotas sin interés o hasta 6 cuotas sin interés, cuotas mensuales. Vamos más despacio a tratar de explicar esta situación. Si, por ejemplo, yo tenía un alquiler hasta marzo de 5.000 pesos y a partir de abril yo debía pagar 7.000 pesos, eso significa que la diferencia es de 2.000 pesos a partir de abril. Si yo cuento que voy a pagar lo mismo que a marzo, significa que voy a seguir pagando 5.000 pesos en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Son 6 meses. Pero a partir de abril yo debería haber comenzado a pagar 7.000. Es decir, que la diferencia son
2.000 pesos por mes. A razón de 6 meses, lo que está perdiendo, entre comillas, el locador son 12.000 pesos. Esa cifra no se pierde, se paga a partir de octubre. Puedo pagar esa diferencia, que en este caso del ejemplo son 12.000 pesos, en 3 cuotas o hasta 6 cuotas sin interés. Eso significa que al vencimiento de cada mes, a partir de octubre, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta llegar al 6º mes, pagaría esos 2.000 pesos por mes. Eventualmente lo puedo pagar antes, ¿sí? Lo puedo pagar en 3 cuotas, en cuyo caso serían 4.000 pesos por mes. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. La ventaja, ¿cuál es? Que vas a tener un alivio durante estos 6 meses. Estos primeros 6 meses para que te puedas acomodar, y después sí lo que harás es pagar esa diferencia que se generó. Si te fuiste del inmueble porque el contrato venció antes, igual lo tenés que pagar, ¿sí? Es decir, que si el contrato vence antes, de todas formas tenés que pagar, obviamente, por el plazo en el que estuviste haciendo uso de esa propiedad, tenés que pagar esa diferencia. Algo que quiero resaltar, a esa diferencia no se le pueden aplicar ningún tipo de interés, ni compensatorio, ni moratorio, ni punitorio. Algo parecido, pero no igual, va a pasar en el caso en que no puedas pagar el alquiler entre marzo y septiembre. Si en algún momento, por ejemplo, generás una deuda de pago de alquileres, vas a poder pagarla a partir de octubre entre 3 y 6 cuotas, siempre mensuales y consecutivas. Pero acá sí se te va a poder aplicar un interés compensatorio, que es el interés que se aplica por la utilización, entre comillas, de ese dinero. ¿A qué tasa? Lo dice también el decreto. A la tasa de interés para plazos fijos prevista a 30 días en el Banco Nación. Otro dato interesante que cuenta este decreto es la bancarización. El locador, es decir, la persona que tiene esa propiedad, debe poner a disposición del locatario la opción de pagar por transferencia o haciendo un depósito en la cuenta bancaria. Eso siempre y cuando vos, locatario, así lo quieras. Vos, persona que alquilás, así lo desees. Seguramente te preguntás si tu alquiler está comprendido. Están incluidos los contratos por vivienda. Si sos autónomo y alquilás un departamento, por ejemplo, para ejercer tu profesión, como por ejemplo psicólogo o abogado o contador, también está incluido este alquiler. Si alquilás una pensión, también estás incluido en este decreto. Lo mismo inmuebles rurales dedicados, por ejemplo, a pequeñas producciones. Por el contrario, no están incluidos los alquileres temporarios. Por ejemplo, los inmuebles amueblados que se alquilan por temporada, o los inmuebles destinados a embajada o a guardamueble. Pero cuidado, porque todo este margen del que estuvimos hablando tiene una excepción, que es la vulnerabilidad del locador. No se puede congelar el valor del alquiler de aquellas personas que sean locadores, es decir, que tengan ese inmueble para alquilar y que de ello dependa el sustento propio o de su familia. Esto debe ser acreditado por el locador, pero ténganlo en cuenta porque quizá tienen el caso especial de una persona que tiene una propiedad, la pone en alquiler y con eso vive. En ese caso no va a correr el congelamiento del alquiler.